Y efectivamente estamos recibiendo a Natalia Carrau con su columna transnacional, hoy bajo el título Territorios ocupados, el pueblo saharaui y su lucha. Casi nada, el tema que nos compartís hoy, que venís a compartirnos. Natalia, bienvenida. Muy buenos días. Buen día a todas y todos los que están escuchando del otro lado. Sí, me pensé un poquito, ¿no? Porque con el tiempo que tenemos, sí se podía, ¿no? Pero me parece que es importante por toda la información que recogí de la semana pasada, y ya les vamos a contar a todas y todos dónde es que estuve y por qué esta información. Pero bueno, elegí hablar de esto mismo, de un aspecto, ¿no? de lo que vive el pueblo saharaui, de territorios ocupados en general, ¿no? Es un pueblo sin patria, es un pueblo con patria, pero con una tierra que le es negada. Aunque el pueblo palestino también sufre hace décadas una ocupación ilegal y una opresión al extremo, como el genocidio que está atravesando, hay muchos paralelismos, ¿no? Entre ambas causas, entonces es interesante también retomarlo, incluso hasta como antecedente, ¿no? Y como recordatorio de lo que significa la ocupación, de lo que significa la colonización, de lo que significa el racismo, y que aún hoy persisten pueblos que están sufriendo y atravesando esa opresión. ¿Cómo cuesta decir genocidio, no? Hay muchos muchas dificultades y muchos eufemismos, sí. Para nombrar una situación que habría que decirlo claramente, ¿no? Sí, lo que pasa es que las presiones geopolíticas son grandes, ¿no? Y en este caso también, en lo que está pasando con el pueblo saharaui, también las presiones son importantes de parte del gobierno marroquí, y ya lo vamos a ver. Entonces, bueno, te contaba que lo que está atravesando el Sáhara Occidental, un pequeño y relativamente joven país del norte de África, para quienes no saben, ¿no? Y la historia de este pueblo está atravesada por la colonización, está atravesada por la opresión y sobre todo por la lucha por la autodeterminación de su pueblo. La República Árabe Saharaui Democrática tiene una superficie de 266.000 aproximadamente kilómetros cuadrados, casi un Uruguay y medio, pero con la población de apenas un puñado de departamentos de nuestro país, ¿no? Su población está dispersa entre el territorio ocupado, donde viven alrededor de 700.000 personas, ocupado por el gobierno de Marruecos, y los campamentos de refugiados, donde viven 200.000 personas aproximadamente, que están en el territorio de Argelia. Se estima que una cantidad equivalente a estas personas que viven en los campamentos viven fuera del país, en la diáspora, ¿no? Sobre todo en España, ya que España fue el país colonizador, ¿no? El pueblo saharaui es menor en población que lo que tenemos de habitantes en Montevideo, y aún así, aunque sean tan pocos, están dispersos en todos esos territorios, ¿no? Y es el último territorio de África pendiente de descolonización. En el mundo existen 17 territorios que aún hoy no se han descolonizado. En África es solamente uno, y es y un poquito de historia, ¿no? El Sáhara Occidental fue colonia española desde 1884. El proceso de descolonización que se vive en diversos países del sur global en la segunda mitad del siglo XX es un poco el contexto del resurgimiento del reclamo por la autodeterminación y por la descolonización. Entre el 65 y el 66, la Asamblea General de Naciones Unidas plantea a España el retiro del territorio y subraya el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui. Y para ubicarnos un poco en la época, ¿no? En el 67, un año después de este reclamo de la ONU, inicia la ocupación militar del Estado de Israel en Cisjordania, con la instalación de asentamientos israelíes ilegales según el derecho internacional, ¿no? No lo digo yo, lo dice el derecho internacional. En el 73, mientras Uruguay iniciaba una de las etapas más nefastas de su historia con la dictadura cívico-militar, en el Sáhara Occidental se creaba
el Frente Popular de Liberación, conocido como Frente Polisario, y comenzaba así una lucha que dura hasta el día de hoy por su independencia, autodeterminación y por sus derechos humanos. En el 74 España anuncia el retiro del territorio, pero como toda fuerza colonialista incumple con los procedimientos y salvaguardas que se debían cumplir. Primero firma un acuerdo secreto con Marruecos y con Mauritania, donde le cede una administración temporal tripartita hasta 1976. En esos años, ya con el Frente Polisario creado, Marruecos invade el territorio saharaui e inicia una guerra. Marruecos y Mauritania se apropian del territorio cuando España hace efectivo su retiro en el 76 y también un día después de haberse retirado España, se crea la República Árabe Saharaui Democrática, ¿no? Hay un acuerdo que ocurre entre la República Árabe Saharaui Democrática con Mauritania entre 1978 y el 79, y Mauritania se retira, pasa a reconocer a la RAS, y sin embargo Marruecos avanza en esa apropiación del territorio hasta el día de hoy. En el contexto de guerra es que una parte de la población huye y se instala en Argelia, en los campamentos de refugiados, donde viven alrededor de 200.000 personas, decíamos, y surge una especie de estado en el exilio, ¿no? Algo muy difícil de entender para nosotros, en donde existe una institucionalidad, una organización democrática con enormes desafíos y dificultades. Imagínense, viven en campamentos de refugiados, pero tienen una especie de estado en el exilio porque su territorio está siendo ocupado por otro país, ¿no? Y en el último tramo de la historia sigue estando en ese referéndum que se definió en el marco de Naciones Unidas para aplicar en el territorio para la autodeterminación, y que Marruecos, a pesar de haberlo aceptado, lo impide constantemente, lo obstaculiza y se niega a poder implementarlo, ¿no? Y como hablamos de territorios ocupados, hablamos de fuerzas ocupantes, ¿no? Hoy en día la situación que se vive en el territorio de la República Árabe Saharaui Democrática ocupada por Marruecos es terrible. Imagínense que estamos hablando de persecución, de tortura, de encarcelamiento, de detenciones arbitrarias, de una violencia constante, ¿no? Y para poder hacernos una idea de lo que eso significa, queríamos traer las voces de los protagonistas, de quienes conocimos la semana pasada en una conferencia que ya les vamos a contar. Vamos a escuchar las palabras de Ahmed Etanji. Es un joven saharaui, periodista y director de la agencia Equipe Media. Mientras los escuchamos y aprovechando esto de que la radio también tiene imagen, vamos a ver imágenes del documental 3 cámaras robadas que él dirigió, que documentan las dificultades que tienen para poder realizar una labor periodística o expresar incluso su pertenencia e identidad saharaui públicamente. Vivir en el Sáhara Occidental ocupado por Marruecos es vivir bajo un régimen de represión constante. El pueblo saharaui está sometido a vigilancia, hostigamientos, violencia por parte de las fuerzas de ocupación marroquíes. No existe la libertad de expresión ni de manifestación. Cuando salimos a las calles para exigir nuestros derechos fundamentales, encabezados por el derecho a la autodeterminación, o simplemente para conmemorar una fecha nacional o incluso solo para reunirnos, para hablar y tal, se producen brutalmente detenciones arbitrarias y golpizas, incluso desapariciones. Las casas son allanadas sin ningún orden judicial, con mucha brutalidad. Y muchas familias viven bajo el miedo permanente, y los defensores de los derechos humanos, especialmente las mujeres, son objetivo de acoso sexual diario. En definitiva, es una vida de resistencia silenciosa donde incluso llevar una bandera o decir Sahara libre puede costarte la libertad o la vida. Vivimos en una cárcel al aire libre, ¿no? Bajo un bloqueo militar e informativo muy potente. Bueno, espero que puedan, que hayan podido apreciar algo de las imágenes. Si no, después podemos compartir también el link para que puedan ver el documental. Ahí está, en la nota que publiquemos en la web va a estar el link
Es interesante porque además tenemos un puente idiomático, ¿no? Ellos hablan español por haber sido colonizados por España, entonces eso hace mucho más sencilla la aproximación a esta realidad, una realidad de la que estamos a espaldas, ¿no? Estamos a espaldas de África, a espaldas de Medio Oriente, no conocemos esa realidad y es importante poder acercarla, poder verla y poder entender también. Me decías además que Marruecos vende como propios algunos destinos turísticos, pesca en sus aguas. Exacto. Hay una apropiación de la riqueza, de los territorios, de todo lo que tiene el Sáhara Occidental por parte de Marruecos, e incluso un lavado de imagen y un lobby a nivel internacional impresionante. Esta gente que nos compartía sus reflexiones y su experiencia es perseguida constantemente y es vigilada. Incluso tienen muchas dificultades para poder socializar porque las personas con las que ellos se encuentran después son vigiladas y perseguidas por el gobierno marroquí, ¿no? A pesar de que, hay mucho para decir sobre la violación de derechos humanos en el propio Marruecos y son observados internacionalmente por eso, pero bueno, la presión que ejercen es brutal y lobby, ¿no? Lobby internacional, que ya lo conocemos y decíamos también fuera de micrófonos que el gobierno marroquí es asesorado, ¿no? En las más altas esferas por el Estado de Israel. Entonces hay esto que hablábamos de los paralelismos, es muy evidente cómo en las técnicas de vigilancia, en las técnicas de defensa, en la construcción del muro que hicieron de manera ilegal, en cómo la persecución que usan, que aplican de manera sistemática, ahí aparece, ¿no? Aparece la firma del Estado de Israel y aparece la firma del sionismo. Pero bueno, yo les contaba que había estado en algún lugar, ¿no? Entonces, bueno, lo que pasó es que participamos de la segunda conferencia de la Federación Internacional de Periodistas y Medios de Comunicación Solidarios con la Causa Saharaui, que se realizó la semana pasada en Buenos Aires. Tuve la oportunidad, y para mí la verdad es que un privilegio, de poder escuchar a estos compañeros y a estas compañeras relatar en vivo la situación que viven, no solo en términos de libertad de expresión, ¿no? Y de movimiento, sino en general, lo que es vivir en la diáspora, ¿no? Lo que es vivir fuera de tu país porque tu territorio está, tu patria está ocupada, ¿no? Ocupada de manera ilegal y frente al silencio, digamos, de la comunidad internacional, ¿no? Y algo que destacó especialmente de esta conferencia es la mesa que se realizó sobre mujeres saharauis, ¿no? En donde pudimos también escuchar y compartir la vivencia y pertenencia de las mujeres saharauis y el rol activo que ocupan en la causa por la autodeterminación, pero también la fuerte presencia que tienen en los campamentos y el activismo que ejercen en la diáspora. Y para poder entender un poquito más sobre eso, vamos a escuchar a Fatma El Ghalia. Fatma es activista saharaui de derechos humanos, es presidenta de la Liga de Periodistas y Escritores Saharauis en Europa y militante de la Unión Nacional de Mujeres Saharauis y del Frente Polisario. En los campamentos, las mujeres lo son todo. Yo creo que si no fuese por ese papel tan importante, tan trascendental que han hecho las mujeres, hubiese sido imposible el vivir y el seguir los años que ellas han estado. Ellas, al quedarse sola al frente de todo, desde la base empezaron a construir la infraestructura de los campamentos. Ellas son las que han construido los colegios con sus propias manos, los pequeños hospitales. Son ellas las que están en la retaguardia, las que trabajan de forma gratuita y voluntaria a la comunidad. Ellas, su objetivo es la independencia de su país, es la dignidad y la libertad, pero también llevan la vida cotidiana en los campamentos. En territorios ocupados, ellas son activistas en primera línea, luchando en la calle, han sufrido violaciones de sus derechos, torturas, desapariciones forzosas. Y las mujeres saharauis que vivimos en la diáspora también hacemos de embajadoras, de diplomáticas que llevamos la lucha de nuestro pueblo y nuestra cultura. Entonces, a nivel europeo hemos tejido alianzas con otras asociaciones y con otros grupos. Por eso, para mí, las mujeres saharauis merecen todo mi respeto y espero que este papel lo tengan siempre.
Bueno, Álvaro, hay muchísimo más para decir sobre el pueblo saharaui y su lucha. Obviamente en una columna breve no podemos abarcar todo. Sí, capaz recordarles, y con esto cerramos, que Uruguay reconoce a la República Árabe Saharaui Democrática desde el 2005, que en nuestro país está viva la conciencia y la solidaridad con esta causa a través de cientos de personas que forman parte y acompañan la Asociación Uruguaya de Amistad con la República Saharaui. Y también recordarles que esto es una causa también del ámbito periodístico, ¿no? De los periodistas, de los comunicadores, de las comunicadoras, porque, bueno, es esta un poco la labor que tienen cada uno de las personas del pueblo saharaui que vive fuera, se termina transformando en una especie de comunicador y comunicadora de la causa, y la represión que viven a la libertad de expresión y a poder expresar lo que está sucediendo y relatar, ¿no? Hacer una cobertura periodística, incluso de una movilización, es terrible, ¿no? Entonces eso también, para quienes estamos con un micrófono delante, quienes tenemos la oportunidad también de comunicar estas cosas y con ese deber, ¿no?, ético, de hacerlo bien, de hacerlo correcto, de estar del lado correcto, eso también a resaltar y a que nos interpele, ¿no? Invitarlos a conocer más sobre esto. Totalmente. Hay, sí, evidentemente mucho más información que tú nos compartías. Capaz que pronto podemos seguir con el tema. Gracias por este compromiso. Gracias a ti y bueno, nada, y a la radio también por la oportunidad de poder estar allá. Y un abrazo a todos y a todas. Info 24.